Bendito eres tú, mi Rey, Rey del cielo y de la tierra, el grande, el soberano, el absoluto Dios, el eterno y maravilloso Dios. Toda gloria, honra, honor te pertenece a ti, el único sabio Dios, el omnipresente, el omnipotente, el que todo lo sabe. Nada está escondido para él. El que contiene en sí mismo los secretos infinitos de todo el conocimiento eterno. Para ti la gloria, mi Señor. Hoy pongo mi vida, Señor, en tus manos. Habla por tu espíritu. Habla por tu espíritu, Señor, conforme a lo que quieres enseñarle a tu pueblo hoy. A ti, mi Rey, sea toda gloria, alabanza y honor, porque todo fue hecho por ti y para ti, y sin ti, Rey del cielo, nada ha sido hecho. En tus manos estoy, en tus manos está esta palabra. Guía por tu espíritu, Señor, para que todo lo que salga hoy de mi boca sea tu lenguaje, sea tu mensaje, sea la manifestación de tu espíritu en palabra viva y eficaz. Gracias, Rey del cielo. A ti la gloria, a ti la honra para siempre. En tus manos estamos, Señor. Bendito seas tú, Rey del cielo. Amén y amén. Bendiciones, reyes y sacerdotes, nacidos del agua y del espíritu. Realmente para mí siempre va a ser un gozo poder compartir lo que el Espíritu de Dios quiere, porque para eso estamos. Estamos para hablar lo que el Espíritu de Dios desea hablar. Y hoy quiero tocar un tema llamado el lenguaje del Espíritu. Y para poder ahondar o profundizar en este tema, quiero primeramente tocar lo que es lenguaje dentro de lo natural y después ligarlo, conectarlo con el lenguaje del Espíritu. Y como concepto general, el lenguaje es un sistema de signos que pueden ser orales, escritos o a través de gestos, que busca como propósito relacionar a las personas, que las personas puedan expresarse, expresar sus sentimientos, sus emociones, sus ideas, para que todas las personas puedan entender. O sea, es una forma de comunicación. Y en esta forma de comunicación se usa signos, códigos, con el objetivo de entenderse, darse a entender, con el objetivo de que cada persona pueda comprender el mensaje que se necesita transmitir o se necesita recibir. Entonces, la idea central del lenguaje es posibilitar la comunicación, el aprendizaje social y la construcción de una cultura común entre los seres humanos. Ahora, el lenguaje se puede dividir en dos expresiones: un lenguaje conocido como literal y otro lenguaje conocido como el figurado. El lenguaje literal es la forma expresada de una manera simple, sencilla y literal, sin esconder ningún secreto. Simplemente es una expresión abierta y un lenguaje directo. El lenguaje figurado es el lenguaje que encierra signos, símbolos, tipos, figuras, ilustraciones, como hablaba ya nuestro Señor Jesucristo, parábolas o diversas formas, elementos que se pueden utilizar para poder expresar un contenido o un conocimiento específico. Por eso es que dentro de este lenguaje figurado conocemos lo que es la apocalíptica, o aparece lo que es la apocalíptica. ¿Y qué es la apocalíptica? La apocalíptica viene del griego apocalipto y significa levantar el velo.
Es el sustantivo de apocalipsis, y apocalipsis quiere decir revelación. Entonces, la apocalíptica podría decirse que es una forma de desvelar o de sacar a la luz una verdad que ha estado escondida, una verdad que ha estado guardada, escondida. En este caso, si vamos a hablar del espíritu, en el corazón del Dios viviente. Ahora, los escritos apocalípticos tienen que ver mucho con lenguajes entre visiones, sueños, revelaciones, viajes celestiales, voces angelicales, voces celestiales, lectura de libros celestiales, como el gran libro que habla Apocalipsis capítulo 5, donde dice que está sellado por ambas partes y que está escrito por todos los lados. Y se refiere al libro del conocimiento eterno del Dios viviente, manifestado en rollos que necesitan ser abiertos. Y ahí es donde aparece Yahshua HaMashiach como el único digno de abrir los rollos, de quitar su sello y poder entender todo lo que está escrito allí. Y esos libros representan todo el conocimiento eterno desde la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo están registrados los conocimientos. Y lo que nos quiere decir simbólicamente es que es la omnisciencia del Dios viviente que está escondido allí. Y que solo el Cristo viviente tiene la capacidad y la autoridad para poder leer y entender lo que está escrito allí. Y hoy la iglesia también puede leer y entender lo que está escrito allí, porque ese lenguaje es el lenguaje del Espíritu. O sea, por el Espíritu nosotros podemos entender. Ahora bien, dentro de la teología sistemática o los estudios de teología sistemática, solo se reconocen estos dos tipos de lenguaje, el literal y el lenguaje figurado. Y se ayuda un poco con las ciencias semióticas, que tiene que ver con el análisis del significado de los signos, tanto los seres humanos como los signos de la naturaleza. Pero hay un lenguaje que va mucho más allá, que es el que hoy yo quiero hablar y expresar, y ese es el lenguaje del Espíritu. Y si decimos que el lenguaje es la forma o la manera como las personas se comunican o se quiere comunicar o transmitir un mensaje. Entonces, cuando decimos lenguaje del Espíritu, estamos viendo es la manera o la forma como el Espíritu del Dios viviente transmite un mensaje. Y dentro de este lenguaje del Espíritu encontramos tres cosas importantísimas: lo que son los sueños, las visiones y el lenguaje profético. Encontramos muchas figuras simbólicas, figuras representativas de verdades que están escondidas como secretos muy bien guardados. Por eso una de las profecías de Joel señala que en los postreros tiempos el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne. Y dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, mis siervos y sobre mis siervas se derramará mi espíritu, y ellos profetizarán. Entonces estamos viviendo hoy dentro de ese tiempo escatológico, el tiempo del derramar, el tiempo del manifestar, la unción del Espíritu, para que toda carne pueda entender el mensaje del Dios viviente que trajo Jesucristo a la tierra, para que toda la iglesia pueda llenarse del conocimiento extraordinario del Dios de los cielos. Por eso dice: derramaré de mi espíritu. Cuando se habla del lenguaje del Espíritu, la única manera de poder entender el lenguaje es a través del derramamiento de la unción, del espíritu de ciencia, del espíritu de sabiduría, del espíritu de consejo, del espíritu de conocimiento y de temor del Dios nuestro, como dice Isaías capítulo 11. Entonces, para poder hablar en el lenguaje del Espíritu necesitamos tener la revelación del Espíritu, que fue el tema que toqué anteriormente. Ambos temas están íntimamente ligados, pero todo el enfoque está relacionado en
que es el mismo Espíritu de Dios el que tiene que ser derramado. Como está escrito, nadie puede conocer las cosas del Dios viviente, las que están escondidas en Él. Porque todo ese conocimiento escondido en el Padre, en el corazón del Eterno, se requiere para poder entenderlo la directriz y revelación del Espíritu de Dios. Así como el único que puede conocer al hombre es el Espíritu del hombre que vive en él. Asimismo, para poder conocer lo que está escondido en el corazón de Dios, necesitamos la revelación del Espíritu de Dios para poder comprender los secretos escondidos en la eternidad del Padre. Por eso dice Joel, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos, mis siervas, sobre hombres y mujeres, en aquellos días, dice el Espíritu de Dios, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, en este mensaje que transmite Joel y que activa para este tiempo, encontramos que el lenguaje del Espíritu se manifiesta por medio de sueños, por medio de visiones y por el lenguaje profético. Es necesario que la iglesia reciba la inspiración e iluminación del espíritu de la profecía, que es el espíritu que revela los secretos divinos y que inspira a los profetas bajo una unción profética a hablar conforme el espíritu quiere, como fue en el pasado. Los profetas decían, el espíritu del Señor está sobre mí, y hablaban. Vino a mí el espíritu de Jehová diciendo. Eran frases muy típicas y siempre terminaban al final de dar un mensaje revelativo diciendo, así lo afirma el Señor, o así dice el Señor. ¿Por qué hacían esto? Primero, porque todo lo que recibían era por el Espíritu del Dios viviente que venía sobre ellos, y podían hablar bajo esa unción, esa atmósfera, esa nube de gloria, como lo hacía Moisés. Y al final sellaban la palabra, dando a entender que quien envió este mensaje fue el Señor. Por eso el Señor firma, el Señor sella el mensaje que él mismo transmite. Hace años atrás, creo que unos 15, 16 años atrás, tuve una visión extraordinaria cuando recién empezaba a entender cosas asociadas a esta revelación del Espíritu y este lenguaje del Espíritu. Me acuerdo que tenía que predicar la palabra de Dios al día siguiente y estaba orando al Señor en la noche. Y mientras oraba, el Espíritu de Dios habló a mis oídos y me dijo, solo vas a predicar 7 minutos. Y en esos 7 minutos vas a decir solo esta visión que hoy pongo en tu corazón y que abra tus ojos. Solo vas a predicar 7 minutos, nada más. Y en esos 7 minutos dirás todo lo que hoy yo pongo en tus ojos para que veas. Entonces, al día siguiente, cuando me toca predicar, hablo a la iglesia y le digo, solo voy a predicar 7 minutos. Porque el Señor ha dicho que hoy va a manifestar su gloria desde adentro hacia afuera, desde abajo hacia arriba, desde la matriz que es nuestro ser interior, nuestro espíritu, y de allí va a hacer brotar como un río de aguas vivas su revelación y su manifestación gloriosa y extraordinaria. Entonces, cuando termino de dar el mensaje que Dios me había traído, miro hacia atrás, hacia el altar, y mis ojos se abren y veo una gran cascada con una fuente de agua en la parte de abajo, así como esos paisajes maravillosos que a veces encontramos en la naturaleza. Y veo a 2 ángeles, uno a la izquierda y otro a la derecha, con una espada levantada. Y el Espíritu de Dios me habla y me dice,
Ellos solo están esperando que des una orden para que las aguas de la sanidad y de la vida sean soltadas sobre la iglesia hoy. Entonces, expliqué a la iglesia la visión que en ese instante estaba viendo. Y cuando di la orden, conforme a lo que el Eterno había dicho, los ángeles bajaron su espada y era como si un vendaval de aguas, como si una represa se hubiera partido y cantidad de agua empezó a fluir por toda la iglesia. Tal era la presencia del Espíritu de Dios en ese instante que las personas empezaban a recoger sus pantalones o a remangar sus pantalones, porque el agua empezaba a subir, tal como dice la visión de Ezequiel capítulo 47, de los tobillos a las rodillas, a los lomos, y de allí nadaban ahora en esa presencia del río glorioso del Dios viviente. Vi como personas que estaban allí, algunas de ellas empezaban como a bañarse, así como cuando alguien va a un río y se baña, se tira agua encima sobre su cabeza. Vi mujeres que recogían sus cabellos y como que los secaban, porque todas ellas estaban mojadas. Vi otras personas que como que cazaban peces, o pescaban peces, perdón, y empezaban a comer. Otros vi que como que tomaban algo de la orilla del río y comían. Otros vi que estaban haciendo ademanes como si tocaran un arpa. O sea, era una manifestación de gloria extraordinaria. El Señor me permitió ver todo esto. Y después, al final, cuando pasó toda esta manifestación de la presencia gloriosa del Dios viviente, que manifestó la gloria de su presencia a través de la figura simbólica profética de Ezequiel 47, que habla de las aguas salutíferas que vienen del trono del Padre, que salen de la puerta del oriente. Y simbólicamente la puerta del oriente significa la puerta de la gloria de Dios. O sea que se abrió un portón desde el trono de la gracia, desde el trono del Padre, y la gloria del Dios viviente fue manifestada en ese instante, en ese momento. Y las aguas salutíferas, las aguas de la sanidad empezaron a manifestarse. Cuando terminó todo esto, unos decían que ellos veían muchos peces, que estaban nadando en un río en el cual había muchos peces y que habían tomado de esos peces y habían comido. Otros decían, yo comí hojas, había muchas hojas porque había árboles a la orilla del río. Yo comía árboles, otros decían comía raíces. Entonces, cuando vemos todas estas experiencias gloriosas, entendemos que hay una manifestación del lenguaje del Espíritu. Recuerde que el lenguaje puede ser oral, el lenguaje puede ser escrito y el lenguaje puede ser a través de gestos o expresiones corporales. Entonces, todos en ese momento estaban expresando cosas con su cuerpo y de alguna manera lo que expresaban es precisamente lo que estaban viviendo y recibiendo del Espíritu, y ellos estaban manifestándolo todo. Entonces, cuando fui a profundizar en Ezequiel capítulo 47, dice el verso 2, que la puerta se abrió, la puerta que mira hacia el oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, dice Ezequiel. Entonces el Señor pregunta, verso 6, y dice, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Has visto visiones? Después me llevó, dice, y me hizo volver por la ribera del río. Dice el verso 9, que toda alma viviente que nadare en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces, dice. Y por haber entrado allá estas aguas, recibirán sanidad. Y vivirá todo el que entrare o lo que entrare en este río.
Ahora empecemos a entender esto. Es el río del Dios viviente que es manifestado. El Señor siempre se manifiesta como la fuente de agua viva, como la fuente gloriosa del Padre, como la fuente o la emanación, porque todo viene de Él. Ese es el entendimiento del lenguaje profético en una lectura basada en esta visión. Dice, ¿has visto? O sea, los ojos se abrieron de Ezequiel y vio una visión. Dice el Señor, toda alma viviente que nadare en estos dos ríos vivirá. Los dos ríos significan amor y justicia. El Eterno siempre se mueve por su perfecto amor y por su justicia eterna. Es igual a los dos yugos que habla Zacarías, amor y justicia. Jesucristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended amor y justicia. El yugo al que se refiere el Señor es el amor y la justicia. Los dos ríos es amor y justicia. Entonces, por amor, el Señor trae vida y en su justicia establece sus principios eternos para que todo aquel que esté sumergido en Él pueda vivir en el amor y la justicia del Dios viviente. Habrá muchísimos peces. Los peces simbolizan en todas las culturas la provisión, la abundancia, la sobreabundancia. Entonces se dice que todo aquel que entrare a estas aguas recibirá sanidad. Entonces el Señor dice, estoy trayendo sanidad financiera, estoy trayendo restauración financiera, estoy trayendo sanidad a la economía. Entonces podemos entender el mensaje cuando conocemos o comprendemos el significado de los símbolos. Hace alrededor de unos 20 años atrás, el Señor me envió a leer los 5 primeros libros de la Biblia. Y lo leí por 5 veces, en alrededor de 3 meses. Y el Señor me decía que si podemos entender esos 5 libros, el mensaje que está escrito ahí, podemos comprender toda la Biblia. También el Señor me dijo que para poder entender el lenguaje de revelación, necesitamos conocer signos, símbolos y el significado de las figuras ilustrativas que las Sagradas Escrituras presentan. Entonces, para poder entender y conocer esto, necesitamos abrir nuestra mente y nuestro corazón al espíritu de la revelación, que fue el tema anterior. Necesitamos que el mismo Espíritu de Dios abra nuestros ojos, como abrió los ojos de Ezequiel, como abrió los ojos de Giezi, el sirviente de Eliseo, el profeta, como ha abierto el corazón de todos en la Biblia, porque los ejemplos los encontramos allí. Abrió los ojos de Esteban para poder ver el cielo abierto y la gloria de Dios viviente manifestada. Y así sucesivamente. Entonces es necesario entender esto. Ahora, para concluir con relación a esta visión, dice el verso 12, y junto a la ribera del río, a uno y a otro lado, dice, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. Es lo mismo que dice Salmos capítulo 1. Dice, a su tiempo madurará. Requiere un tiempo. Porque sus aguas salen del santuario. O sea, viene desde el trono de Dios. Las aguas salutíferas, las aguas de sanidad. Como dice también Ezequiel capítulo 13 o 14 creo que es. Menciona que hay un río que va a salir, que sale del trono del Padre y que trae sanidad a las naciones. Lo relaciona. Ahora dice, el fruto será para comer y su hoja será para medicina. O sea, el fruto del árbol representa la provisión continua del Dios viviente. El árbol de justicia que representa el alimento espiritual, la vida del Espíritu manifestada a través de la revelación del Espíritu, el propósito eterno del Dios viviente manifestado en esta revelación extraordinaria, como dije la vez pasada, que el Señor le dijo a Ezequiel, come del rollo, le dijo a Juan, come del rollo en Apocalipsis. El Señor dice, el fruto es para comer, el fruto de justicia, la revelación de su palabra, los principios eternos, tienen que ver con todo esto. Y dice, su hoja es para medicina. Entonces pude entender que todas aquellas personas que estaban comiendo peces, el Señor estaba trayendo para ellos una restauración económica, financiera extraordinaria y gloriosa, y estaba sanando sus economías, sus finanzas, y trayendo una bendición, una provisión gloriosa. Los que comían fruto del árbol
estaban recibiendo una revelación de la palabra secreta del Dios viviente para poder entender bajo la unción del Espíritu los secretos muy bien guardados. Y las personas que comían las hojas de los árboles estaban recibiendo sanidad. Cuando empezamos a escuchar los testimonios, hubo una persona nueva, recién llegada a la iglesia, que tenía un cáncer terminal y que por eso había buscado a la iglesia, quería que el Señor la sanara. Y cuando ella estuvo allá, ella fue una de las que cogía su cabello y lo envolvía y lo escurría, como cuando una mujer se baña en un río y escurre el agua que está envuelta en sus cabellos. Y esta mujer fue sanada de un cáncer terminal y hasta hoy sigue dando testimonio de lo que el Señor hizo en su vida en aquel día, en que a través de lo que el Señor me reveló en visión, pude ver la manifestación soberana de la gloria del viviente y pude entender lo que el Señor estaba manifestando en ese instante. O sea, estaba trayendo una manifestación de su gloria desde el oriente, que representa la gloria del Dios viviente. Todo aquel que se metiera o sumergiera en las aguas o nadara en las aguas iba a recibir la sanidad en todos los campos y sentidos. Todo aquel que se sumergiera en las aguas va a vivir, o sea, la vida del Espíritu, la vida del Dios viviente, el río de agua viva que habló Jesucristo cuando tuvo esa conversación con la mujer samaritana, empezaría a correr. Los ríos de agua viva que habló en la fiesta de los tabernáculos, capítulo 7, verso 38 de Juan, que iban a correr dentro del ser humano, y eran las corrientes del Espíritu de Dios trayendo la revelación profunda del Eterno. Entonces empezamos a entender todo este tipo de cosas y nos damos cuenta cómo el Señor, a través de los sueños, de las visiones y el lenguaje profético, revela las cosas secretas del Dios eterno por su Espíritu. Y la iglesia, o el que empiece a entender este tipo de lenguaje, va a hablar por el Espíritu. Entonces a esto es que llamamos, o el Señor llama, el lenguaje del Espíritu. O sea, hablar por el Espíritu, entender por el Espíritu, interpretar por el Espíritu. Hoy la iglesia se ha acostumbrado a interpretar a través de la herramienta llamada hermenéutica, pero no conoce que la herramienta llamada hermenéutica nació como una teoría de la comprensión humana. O sea, es una teoría que buscaba estudiar los comportamientos humanos, las conductas humanas, el porqué de las actitudes de las personas, el porqué de las conductas, en otras palabras, el porqué de la presencia de trastornos del comportamiento de conducta en las personas. Entonces, la hermenéutica nació en el siglo XVIII, al final, e inicios del siglo XIX, como una herramienta de interpretación humana. Entonces, no podemos conocer al Dios viviente a través de una herramienta de comprensión humana. Necesitamos conocer los secretos del Dios viviente a través de la herramienta que el Señor, o el instrumento que el Señor dejó. Cuando Jesucristo partió, Él le dijo, o iba a partir, le dijo a sus discípulos: les conviene a ustedes que yo me vaya. Juan 16, creo que es. Les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá el Espíritu de Dios y Él os enseñará todas las cosas que necesitan saber y conocer. Extraordinario, es glorioso, maravilloso. Solo podemos conocer los secretos del Dios viviente a través de la revelación del Espíritu y entendiendo los lenguajes proféticos. Ahora, muy bien, ¿qué es un lenguaje profético? Ya di un ejemplo de lo que es un sueño y una visión. Voy a hablar lo que es un lenguaje profético. Y quiero partir del libro de Juan, capítulo 14, verso 10, que dice así: las palabras que yo les hablo, dijo Jesús, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, las palabras que el Señor habla no son de Él, sino del Padre que se las entregó por medio de la revelación del Espíritu. Y todo lo que Él habla es lo que el Padre dice o quiere. Entonces, ¿cuál es el deber de la iglesia? Es hablar lo que el Espíritu ordena, lo que el Espíritu dice. Por eso la iglesia tiene que tener oído para oír lo que el Espíritu de Dios habla a la iglesia y hablar conforme a lo que el Espíritu de Dios quiere que se hable a la iglesia. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha, o sea, lo natural no aprovecha en mucho. No vamos a conocer
el corazón de Dios a través de la hermenéutica. Necesitamos ir a la revelación del Espíritu. Por eso dice Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Extraordinario. Sus palabras son espíritu, dice el Señor. Sus palabras generan vida. Y para que sean espíritu, se refiere al conocimiento eterno, que solo puede ser revelado por el Espíritu de Dios al corazón del hombre. De la misma manera como el Señor inspiró a todos aquellos que fueron parte o que fueron parte para que se pudiera escribir todas las Sagradas Escrituras en todos los 40 libros que contiene, en diferentes épocas y en diferentes tiempos, y cómo por el Espíritu de Dios se escribieron y fueron enlazados y engranados todo ese conocimiento eterno, y que el Señor lo manifiesta a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, mire la verdad revelada aquí, entendida por el Espíritu. El Señor dice, yo hablo y el Padre hace. Yo hablo y el Padre hace. Es necesario que la iglesia hoy empiece a hablar el lenguaje del Espíritu, empiece a fluir en la revelación del Espíritu. Y cada vez que fluya, hable, decrete, declare, profetice por la palabra profética más segura, entonces el Padre va a hacer un principio. El Padre solo va a respaldar lo que salió de su boca. El Padre se compromete a respaldar lo que salió de su boca, su palabra. Por lo tanto, si yo hablo su palabra, que es la palabra profética más segura, Él va a respaldar esa palabra. Él va a manifestar lo que Él ha dicho en esa palabra. Y las cosas y las obras harán. Por eso Jesucristo decía, yo voy al Padre, y si ustedes creen en mí, mayores cosas harán en mi nombre, porque yo voy al Padre. Entonces, mayores cosas fluirán del corazón de la iglesia. Mayores cosas fluirán del Espíritu depositado en la iglesia. Mayores cosas fluirán desde el trono del Padre, cuando nosotros empezamos a hablar por el Espíritu lo que el Padre quiere. Cuando nosotros empezamos a profetizar por la palabra profética más segura. Juan, al igual que Pablo, dice, fueron arrebatados al tercer cielo. Y en el tercer cielo vieron cosas que nunca antes habían visto. Cosas extraordinarias. Pero todas estas cosas, para que puedan o pudieran ser entendidas por ellos, necesitaban mostrarse a través de figuras o de signos que eran conocidos para ellos en su época. Entonces, el Señor empezó a revelar cosas en el libro de Apocalipsis. Por eso es que la clave para una correcta interpretación del libro de Apocalipsis no es la hermenéutica, no es la exégesis, no es la semiótica, sino que la clave para poder entender el libro de Apocalipsis es el conocer el significado de cada figura simbólica. El Señor un día me habló y me dijo acerca de que necesitamos entender el significado de cada símbolo y figura ilustrativa que encontramos en el libro de Apocalipsis, y allí entenderemos el mensaje que está escondido en el libro de Apocalipsis. Es sencillo, pero necesitamos por el Espíritu entenderlo y comprenderlo. Entonces, cuando hablamos de cosas que ojo no ha visto, cosas que oído no oyó, Juan empieza a manifestar que él está viendo todo esto. Pero si vamos a Apocalipsis capítulo 4, dice Juan, él estaba en el Espíritu. Pablo dice, no sé si fue en el cuerpo o si fue solamente en el Espíritu. No sé si fui traspuesto en cuerpo, alma y espíritu, o solo fui traspuesto al cielo en el Espíritu. Pero lo que sé es que vi cosas extraordinarias, gloriosas, sobrenaturales, nunca antes vistas. Entonces, tanto Juan como Pablo dicen, yo estaba en el Espíritu, o sea, en la revelación del Espíritu, bajo una unción profética de revelación por el Espíritu. Y recibieron el mensaje del Dios viviente por el Espíritu. Entonces necesitamos tener, para poder alcanzar este lenguaje en el Espíritu glorioso, revelación del Espíritu, pero para eso necesitamos tener intimidad. Necesitamos profundizar con Dios, necesitamos meternos con Dios. Buscar su presencia, buscar su rostro y permitir que el Espíritu de Dios empiece a hacer cosas grandes, gloriosas, y nos revele los secretos muy bien guardados. Entonces, por el lenguaje del Espíritu,
es que nosotros podemos conocer al Padre. Por el lenguaje del Espíritu es que podemos conocer a Yeshua. Y todo lo que Yeshua y el Padre conocen, si nosotros podemos conocer por el Espíritu al Padre y al Hijo que todo lo conocen, entonces todo lo que Él conoce será revelado por impartición del Espíritu a nuestra vida. Será manifestado. Hay unos versículos bíblicos en Lucas capítulo 10, versículos 20, 21, 22, donde el Señor dice que el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. O sea, ambos conocen la verdad eterna y la revelación eterna. Pero dice que Jesucristo da a conocer los secretos del Padre a quien Él quiere. Entonces, cuando dice a quien Él quiere, se refiere a un remanente que el Señor ha escogido y ha elegido para que ellos sean los que transmitan su mensaje revelado. Ahora, el deseo del Padre es que todos, en lo posible, pudiéramos entrar en este conocimiento. Pero para eso necesitamos profundizar, intimar con el Dios viviente y de pedirle a Él que nos dé esa revelación y esos secretos que están muy bien guardados en su espíritu, en su conocimiento eterno. Entonces es importante que nosotros hablemos lenguaje del Espíritu, porque al hablar lenguaje del Espíritu estaremos manifestando lo que nos ha sido impartido por el Espíritu de Dios, del conocimiento eterno del Padre. Entonces, mire la experiencia que pasó la mujer samaritana cuando empezó a tener un diálogo con Jesús. Y esta mujer vio que el lenguaje con que este hombre hablaba era diferente, era distinto, a tal punto que la manera en que él conversaba pudo abrir en el corazón de ella el entendimiento para poder comprender que el que estaba hablándole era el Mesías y era un profeta. Por eso esta mujer dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora, ¿cómo esta mujer sabía que era profeta? No solo por el Espíritu que le había revelado que era profeta, sino por la forma del lenguaje. A eso es lo que se llama lenguaje profético. La forma de hablar, de expresar desde la perspectiva del decreto, de la autoridad, de la posición del reino. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo y por lo tanto esa posición nos da autoridad para hablar, para profetizar, para manifestar el poder del Dios viviente. Entonces nuestra lengua es como una pluma de escribiente muy talentoso, como dice el Salmo 45:1. Somos los profetas de nuestro propio destino y empezamos a declarar y profetizar conforme a la palabra profética más segura, lo que está escrito. Tenemos el sello del Dios viviente sobre nuestra vida para poder hablar y marcar para nosotros el destino que el Padre, de una manera gloriosa, ya estableció desde el principio. Entonces, hablar lenguaje profético quiere decir que empezamos a hablar lo que el Espíritu de Dios quiere, a transmitir el mensaje que el Espíritu de Dios quiere. Por eso la iglesia hoy tiene que prepararse, porque el Señor está derramando su Espíritu, como dice Joel y Hechos, capítulo 2, sobre toda carne, para que tengan sueños, para que tengan visiones, para que puedan profetizar. Vuestros hijos, vuestras hijas, los jóvenes, los ancianos, los siervos, las siervas, hombres y mujeres, todos, sobre todos, el Espíritu de Dios quiere derramarse para que podamos hablar en su lenguaje y podamos profetizar, o sea, lenguaje profético, lenguaje revelado por el Espíritu. Todo es del Espíritu. Entonces la iglesia tiene que prepararse porque hay una unción. Mientras preparaba este mensaje, el Espíritu Santo me hablaba. Y mientras me hablaba, me decía una cosa y otra cosa y traía muchos más conocimientos mientras preparaba esto. Y yo podía entender que el Espíritu de Dios quiere derramar de una manera gloriosa, sobrenatural, esta revelación sobre su iglesia, esta revelación sobre su remanente, para que este remanente pueda empezar a hablar su lenguaje y ministrar conforme al deseo del Dios viviente. Yo quiero seguir leyendo algunos pasajes bíblicos y vamos a ir describiendo todo lo que es lenguaje profético. En el Salmo capítulo 139, verso 16 al 18, dice David, escribe: bajo revelación del Espíritu, tú viste cuando fui formado en cada parte de mi cuerpo. Todo ya estaba escrito en tu libro. Fueron formados
a su debido tiempo, sin faltar una sola de ellas. Tus pensamientos son preciosos para mí, la suma de ellos inmensa. Si pudiera contar cada uno de tus pensamientos no podría, porque serían muy numerosos, más que los granos de arena. Y cuando terminara de contarlos, dice, tendría todavía que seguir o continuar hablando. O sea, esto quiere decir que el conocimiento eterno del Dios viviente es tan extraordinario como la arena del mar, que es imposible de contar. Es extraordinario. Entonces dice David en otras palabras, cada parte de mí fue formado y yo pude ver en el espíritu, porque él era solo un embrión. Se considera un embrión a las primeras 8 semanas de gestación, y de ahí en adelante feto. Entonces dice David, mi embrión, o sea, en el instante en que fue engendrado, vino vida por el espíritu de vida. Y David pudo entender y conocer en el espíritu cómo él fue formado cada parte de su cuerpo. A medida que pasaban los 9 meses de gestación, él vio cómo su cuerpo, por el espíritu vio cómo su cuerpo fue formado. Y cómo el Señor empezó a escribir lo que iba a acontecer con él en el futuro, y que había señalado ya el Eterno para él un destino glorioso, para ser rey de Israel y ser el rey con el cual pactara para traer la bendición que viene a través de la simiente bendita del linaje santo de David, que es Jesucristo. Entonces hay una conexión gloriosa. Cada parte de él, dice, fue formada y yo lo vi en mi espíritu. En su tiempo, hay un tiempo determinado por el Espíritu para cada cosa en tu vida. Y hoy estás tú entrando en el mejor tiempo del Dios viviente para ti. Entonces, el Señor está en este tiempo manifestando su poder, su revelación, porque está sellando gloriosamente tu destino. Y este es el momento. Yo creo que a partir de ahora, a partir de este mensaje, tu vida jamás podrá ser igual. Tu vida empezará a tener un sentido glorioso por el Espíritu, para recibir de él todo lo que el Señor tiene reservado para ti. Los secretos, lo que ya él escribió acerca de ti en su libro, en su eternidad. Entonces dice David, los pensamientos de Dios son tan inmensos que no se pueden contar. Yo podría sentarme a contar la arena del mar y sería imposible hacerlo. La cantidad de granos que hay, imposible. Entonces el conocimiento de Dios es tan extraordinario, es extravagante, es tan inmenso que no se puede contar ni medir. Entonces el Espíritu de Dios manifiesta que el lenguaje del Espíritu es a sí mismo. Hay para hablar muchísimo y podríamos seguir hablando y hablando y hablando. Podríamos pasar horas predicando y por el Espíritu recibiríamos todo el mensaje que el Señor quiere. El lenguaje del Espíritu es una fuente inagotable de recursos proféticos. Es una fuente profética que viene de la fuente más segura, que es su palabra eterna. Por eso es que el lenguaje de los profetas o de los voceros de Dios es el lenguaje profético recibido por revelación del Espíritu o por inspiración del Espíritu de Dios. Como dice Apocalipsis 22, 5, 6, 7, cuando dice que el Espíritu Santo es el Espíritu que inspira a los profetas y que es necesario que la revelación que está dispuesta para nosotros hoy sea manifestada. Entonces, vienen esos recursos inagotables de la revelación eterna y podemos entender lo que está escrito. Recuerde al etíope, cuando decía, Felipe le pregunta, ¿qué lees? Y dice, estoy leyendo el libro de Isaías. ¿Y entiendes lo que lees? Y él dice, no entiendo, no hay quien me enseñe. Entonces, necesitamos la revelación del Espíritu para entender. Necesitamos la inspiración, la iluminación, la inspiración del Espíritu para poder captar el mensaje, si no es imposible. Si no, vamos a hacer como cuando en Mateo 17 habla del monte de la transfiguración. Hay una manifestación de la gloria de Jesucristo revelándose como el eterno, como el que es, el que era, el que ha de venir. Una manifestación gloriosa simbolizada en la ley y los profetas, en Moisés y Elías. Y los que están viendo ahí, Pedro, Juan y Jacobo, ven a 3 personas y dice, vemos a Jesús, vemos a Elías y vemos a Moisés. ¿Cómo sabían que era Elías y Moisés? Bueno, pero ellos lo vieron así. Y ellos dijeron, bueno, vamos a hacer 3 enramadas porque hace mucho calor y la luz que emanan es
tremenda, es extraordinaria. Entonces hagamos 3 enramadas. De pronto el otro dice, no, mejor hagamos una para ellos y una para nosotros porque también nos está afectando el sol. Entendimiento humano, razonamientos humanos, pensamientos humanos. No podemos entender el conocimiento eterno del Dios viviente y la revelación eterna del Dios viviente por medios o pensamientos humanos. Por eso siempre el Señor pregunta, ¿qué ves? Como le preguntó a Ezequiel cuando vio la revelación del valle de los huesos secos. ¿Qué ves? Veo un gran ejército. Bueno, primero huesos secos, después que ya se levantaron en carne, veo un gran ejército. Pero hay algo que les falta, el espíritu. Entonces se necesita la revelación del espíritu para entender los secretos más profundos de Dios. Y a este lenguaje del espíritu es que se le llama lenguaje profético. Necesitamos la revelación del espíritu de Dios a nuestra vida y corazón para soltar la palabra profética más segura que el Eterno quiere derramar o manifestar. Quiero seguir leyendo lo que está escrito aquí. Juan capítulo 1, versos 50-51. Dice el Señor, porque te dije, le dice a Natanael, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Le dice a Natanael, porque te dije, te vi debajo de la higuera, por el Espíritu. El Señor, bajo espíritu de ciencia y de revelación, pudo ver dónde estaba Natanael. Y Natanael creyó porque el Señor le dice, te vi. Entonces el Señor le dice, sí, porque te dije, te vi, crees. Entonces el Señor dice, de ahora en adelante, mayores cosas verás. Si tú puedes creer en la revelación del Espíritu y en el lenguaje profético, entonces mayores cosas vas a ver. Si tú puedes creer en la revelación del Padre, del Hijo manifestado, en el conocimiento revelado del Espíritu, entonces mayores cosas empezarás a ver. Cosas extraordinarias vendrán a tu corazón, vendrán a tu mente y empezarás a ver. Empezarás a ver por el Espíritu, empezarás a tener lecturas proféticas. Cuando vas a un lugar entenderás por el Espíritu las lecturas de proféticas o reveladas por el Espíritu para entender lo que hay en cada lugar, en cada situación, ante toda circunstancia, para conocer los secretos. Entonces, cosas mayores verás, porque los cielos estarán abiertos. Esto de ver quiere decir conocer en este sentido. Entonces, conocerás cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no ha subido al corazón del hombre. Empezarás a conocer las cosas que por el Espíritu Santo van a ser reveladas. Yo no sé, pero alguien en este instante debería estar celebrando. Alguien en este instante debería estar alabando a Dios, exaltando al Rey viviente, glorificando el nombre del Señor, porque yo siento en mi espíritu que a alguien el Señor le está hablando ahora. Siento en mi espíritu que alguien está gimiendo, llorando en el espíritu al recibir esta palabra, porque está recibiendo una impartición del espíritu para poder entender estos secretos espirituales que están escondidos en el corazón del hombre. Yo no sé, pero alguien debería estar danzando ahora. Alguien debería estar glorificando el nombre del Señor en este instante, porque cosa gloriosa verá. Los cielos están abiertos y los cielos son inmensos, y solo el universo creado es inmenso, es infinito. Y el Señor dice que Él está más allá de ese segundo cielo. Está más allá. Y si ese segundo cielo es inmenso, infinito, su cielo es mucho mayor, más infinito todavía. O sea, hay un conocimiento extremo, extraordinario, sobrenatural, único, inagotable, que es el conocimiento eterno del Padre, que es revelado por su Espíritu. A Dios nadie lo vio jamás, pero su Hijo amado lo dio a conocer. Cuando Cristo vino, manifestó al Padre, pero cuando Él se fue, dijo, les dejaré al Espíritu. Él les enseñará todas las cosas. Desde el Juan capítulo 14 hasta el capítulo 16, Él les revelará, Él hablará por mí, Él hablará por mi Padre, Él les revelará las cosas de mi Padre. De la misma manera como yo no hablo por mí mismo, sino por mi Padre. El Espíritu Santo hablará por mí y por mi Padre y revelará los secretos escondidos en el reino de los cielos. Los cielos estarán abiertos, cielos abiertos para la iglesia en este tiempo, hoy.
Desde aquí en adelante verás cielos abiertos, ángeles sirviéndote, ángeles ministrando, ángeles llevando la palabra profética más segura que es soltada, declarada, hablada, expresada. Ahora mire esto, dice ángeles suben, ángeles bajan. Hay una relación de adoración, así como en la visión que tuvo el Jacob en Betel. Ángeles subían, ángeles bajaban. La escalera venía del trono del Padre y se levantó una comunicación, un conocimiento revelado que venía desde el cielo a la tierra por el Espíritu de Dios. Ángeles suben y bajan, ángeles están allí como mensajeros para traer regalos, para traer y ser usados por el Eterno conforme a la revelación que el Padre ha depositado en cada uno, según la unción profética que repose sobre la persona. Ángeles estarán allí transmitiendo, llevando, activando. Cuando tú hablas desde el lenguaje profético, los ángeles obedecen y se mueven y hacen lo que el Señor quiere que se haga según la palabra que ha sido revelada. Este es el lenguaje del cielo. Y en el lenguaje del cielo todo es posible. En el lenguaje del cielo todo es una realidad, pero necesitamos creerlo. Necesitamos creerlo. Por eso Jesucristo decía en Juan 3, hablando del nuevo nacimiento, que el que ha nacido de nuevo es como el viento, que no sabes de dónde viene, no sabes para dónde va, pero ciertamente enviado por el Espíritu va a ser. Y el Espíritu los llevará aquí, los llevará allá y manifestará el conocimiento escondido. Este nuevo nacimiento tiene que ver con esta revelación del Espíritu para entrar en un lenguaje del Espíritu. Por eso Nicodemo, sacerdote de aquel tiempo, no lo podía entender, porque no podía entender qué significa nacer de nuevo, una simple palabra. No podía entender qué significa nacer del agua y del Espíritu, nacer de la revelación de la palabra y de la revelación del Espíritu que confirma la palabra escrita más segura o la palabra profética más segura. No podía entenderlo. Pero los que hemos nacido del agua y del Espíritu podemos empezar a entender los secretos del Dios viviente, y ese es el lenguaje del Espíritu. Ese es el lenguaje por medio del cual podemos lograr cosas extraordinarias, solo si podemos creer. Jesucristo le dijo al viento y al mar, calla y enmudece, y eso sucedió. Y la gente estaba asombrada, porque aún el viento y el mar le obedecen. También le dijo a Pedro, cuando Pedro vio que él caminaba sobre las aguas, le dijo, ven, camina también sobre las aguas. Y en el Espíritu lo pudo hacer. Yeshua siempre en su lenguaje era tan sencillo y simple que decía, levántate y anda, quiero, sé sano. Y eso acontecía. O sea, es extraordinario. O sea, el lenguaje del Espíritu revela los secretos del reino de Dios escondido en Yeshua, escondido en el Cristo viviente. Por eso cuando el Señor Jesucristo hablaba de las parábolas del reino, especialmente la parábola del gran precio, de la perla de gran precio, del tesoro escondido, de tesoros nuevos y tesoros viejos, el Señor dice en cada parábola, este es el mensaje del reino que es manifestado, el mensaje del reino, porque son parábolas del reino que esconden un mensaje del reino. Entonces, el Señor estaba diciendo que hay un secreto escondido, que es un tesoro que vale más que cualquier otra cosa en el mundo, que vale más que cualquier perla preciosa, que vale más que cualquier tesoro, por muy grande que sea. Entonces, esa perla preciosa y ese tesoro escondido es la revelación que viene por el Espíritu y que revela el conocimiento del Padre, el conocimiento eterno del Rey. Se lo voy a explicar de esta manera. La parábola donde dice tesoros viejos y tesoros nuevos. Alguien que saca tesoros nuevos y tesoros viejos. Para poder entender esta parte, tenemos que leer Eclesiastés capítulo 3, verso 15, cuando dice el Señor, todo tiene su tiempo. Dice, lo que sucede ahora ya había sucedido y lo que va a suceder ya sucedió. Dios se encargará de lo que está más allá de la comprensión de los seres humanos. Entonces, la naturaleza humana, las herramientas humanas naturales no pueden captar o comprender el mensaje divino, extraordinario del Señor. Porque el Señor dice, lo que hoy es,
ya sucedió en el pasado. Tesoros viejos, tesoros nuevos. Lo que va a suceder hoy, ya sucedió, y lo que va a suceder mañana, también ya sucedió. Ahora dice el Señor, el Eterno se encargará de todo lo que está más allá de la comprensión de los seres humanos. O sea, el Padre es el único que tiene la facultad de conocer todo en la eternidad. Como habla Apocalipsis 5, el gran rollo que estaba sellado por dentro y por fuera, que estaba sellado y que estaba escrito por dentro y por fuera y que estaba sellado por todos los lados. Y que solo el Cristo viviente lo pudo manifestar, lo pudo revelar. Ahora bien, dice aquí que es el Padre el único que entiende esto. Pero dice que las cosas del Padre son reveladas solo por el Espíritu, para que nosotros las podamos entender. Ahora, podemos entender nosotros cómo Jesucristo manifiesta en nosotros su iglesia por su Espíritu todos esos secretos. Por eso el Señor decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es necesario que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros y profeticemos y hablemos. Me ha ungido y por lo tanto puedo proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y proclamar libertad a los oprimidos. ¿Qué significa proclamar? Proclamar significa profetizar por su palabra, lenguaje profético. En la dimensión del poder de sus palabras, ¿qué hizo Jesucristo? Solo profetizó lo escrito en el libro del profeta Isaías. O sea, profetizó sobre la palabra profética más segura. Entonces profetizó por la palabra e hizo un decreto. Entonces cuando nosotros en lenguaje profético hablamos, lo que estamos haciendo es decretando desde la autoridad del Rey de los Reyes, desde la autoridad del Cristo viviente, decretando en el poder de Yeshua, el Rey del cielo, todo lo que Él en su eterna voluntad quiere manifestar sobre nuestras vidas de manera gloriosa y extraordinaria. Por medio del lenguaje profético yo puedo saber cuál es mi asignación en la tierra. Podemos saber cuál es el destino glorioso que el Eterno separó para nosotros, selló para nosotros. ¿Cuál es el propósito del Padre? Pudimos conocer todo lo que fue depositado en nuestra vida, en nuestro ser por su Espíritu. Antes de que el mundo fuese creado, ya hubo un depósito del viviente por su Ruaj Kodesh, por su Espíritu. Hubo Nesama Besón, el soplo del Omnipotente, soltado sobre nuestro espíritu para generar vida. Porque Besón significa el soplo del Omnipotente que genera vida. Cuando yo veo a Juan, el apóstol, a Pablo, a Juan el Bautista, a Samuel, Elías, Eliseo, Daniel, Moisés, José, cuando yo veo a esos grandes hombres que están escritos en la Biblia, me di cuenta que todos ellos hablaban en el lenguaje del Espíritu porque ellos decían lo que el Espíritu les comunicaba. Lo que no podían ver otras personas lo podían ver ellos. Lo que no podían oír otros lo podían oír ellos por el Espíritu. Lo que no podían conocer los hombres lo conocían ellos. Miren lo que la Biblia habla acerca de Daniel, que tenía un espíritu diferente, que había un espíritu superior en él. ¿Por qué Daniel era sabio? ¿Por qué Daniel era entendido? ¿Por qué Daniel tenía un lenguaje espiritual? Porque había un espíritu superior en él, que era el espíritu del Dios viviente. Por eso podía entender lo que otros no entendían. Por eso podía hablar lo que otros no podían hablar. Por eso podía hacer cosas que otros no podían hacer. ¿Qué había en José? Dice las Escrituras en la historia, en Génesis, que el espíritu de Jehová estaba en José. Y eso quiere decir sobre José. Y eso quiere decir dentro de José. Y el espíritu de Dios estaba en su totalidad manifestado en la vida de José. Por eso José podía desde pequeño interpretar sueños. Por eso tenía visiones y sueños y podía darle la interpretación. Desde pequeño José se caracterizó por ser alguien que podía conocer cosas y secretos y podía entender mensajes divinos, porque había espíritu de revelación en él, en entendimiento, y que podía entender los secretos del Dios viviente. Cuando fue llevado cautivo a Egipto, pudo descifrar los sueños del copero y del panadero. Y eso le sirvió para 2 años más tarde poder descifrar el sueño de Faraón. Y cuando Faraón sueña, nadie podía entender, ningún sabio, ningún entendido en Egipto
ningún mago, brujo, hechicero podía entender. Solo, dice Daniel, los secretos de la vida, los secretos del universo, los secretos de todo lo que acontecerá están reservados en el conocimiento del Dios eterno. Entonces Daniel dice, no soy yo, es el Espíritu del Dios viviente, nuestro Dios, el que conoce todo lo que va a suceder, el que conoce el ayer, el hoy y el mañana. Entonces José dice, él da la interpretación de los sueños, él revela la interpretación a Faraón. Y Faraón dice, ¿dónde podemos encontrar a alguien más sabio, entendido en estas cosas, que pueda llevar a cabo este plan y este propósito? Sino en aquel en quien reposa, en quien está depositado una revelación de un espíritu superior. Entonces Faraón reconoció que el Dios de Daniel es el que revela los secretos, las cosas escondidas del hoy, del mañana, y en todas las épocas y todos los tiempos. Es glorioso, es extraordinario. Mire lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 4, versos 11 y 12. Y te estoy hablando todo por la palabra. Todo por la palabra, con bases bíblicas, con fundamento. Porque la palabra profética está fundamentada en lo que ya está escrito. Entonces Dios dice, Éxodo capítulo 4, versos 11 y 12 a Moisés. ¿Quién es el que dio la boca al ser humano? Pues yo, el Señor, dice el Padre. Ve, porque yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. El verso 15 y 16 dice, tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo os ayudaré a hablar, a ti y a él, o sea, hablando de Moisés y de Aarón. Y os enseñaré lo que tenéis que hacer. Él hablará por ti al pueblo, como si tú mismo le hablaras. Y tú le hablarás a él por mí, como si le hablara yo mismo. Esto es extraordinario. Aquí hay una revelación gloriosa. Dios le dice a Moisés, tú háblale a Aarón como si yo mismo le estuviera hablando a Aarón. Cuando Aarón hable al pueblo, entonces Aarón estaría hablando como que si yo mismo estuviera hablando por él. Por eso dice en la gran revelación de Números, capítulo 6, versos 22 al 27, cuando habla de la bendición sacerdotal, Jehová habla a Moisés y le dice, dile a Aarón, para que Aarón, como sumo sacerdote, bendiga al pueblo de Israel. Y sabemos lo que dice ahí por generaciones. Entonces le da la bendición sacerdotal, le da la bendición del cielo a su pueblo a través de Aarón. Pero Aarón recibió la instrucción de Moisés y Moisés recibió la instrucción del Eterno. Entonces todo lo que habló Aarón fue directamente la voz del Padre, las palabras del Padre, el deseo del Padre, la bendición del Padre. En otras palabras, Aarón bendijo, pero fue el Padre quien habló. Y eso es lo que está enseñando este pasaje bíblico de Éxodo capítulo 14. Lo mismo va a suceder con nosotros. Cuando tenemos revelación por el Espíritu y empezamos a hablar en lenguaje profético, lo que hablamos, lo hablamos del Padre. Como dijo Jesús, lo que yo hablo, lo hablo porque el Padre me ha dado que yo hable. Entonces, lo que habla la iglesia hoy por el Espíritu es lenguaje en el Espíritu, lenguaje profético. Y entonces, cuando tú hables por la palabra profética más segura en un lenguaje profético, no eres tú el que vas a hablar, es el Eterno el que está hablando. Por eso, cuando él llama a Jeremías, le dice, yo pondré mis palabras en tu boca y tú hablarás lo que yo quiero. Yo pondré mis palabras en tu boca y tendrás la revelación para que empieces a hablar. Más adelante le dice a Jeremías, si entresacares lo precioso de lo vil, entonces vas a ser como mi boca, hablarás por mí. Una versión dice, si dejaras de hablar bobadas y empezaras a hablar lo que el Espíritu de Dios, lo que yo quiero que digas, entonces serás como mi boca y serás mi profeta, hablarás por mí. Otra versión dice, si dejas de decir cosas vanas e inútiles y sacas todo eso, entonces tú hablarás por mí a los demás, serás mi vocero. Entonces es una expresión gloriosa, una revelación extraordinaria que el Señor dice. Cuando tú eres la persona sobre la cual reposa el Espíritu Santo del Dios viviente, eres ese remanente que está lleno del Espíritu de Dios,
que ha sido llamado y levantado en este tiempo para hablar lo que el Espíritu de Dios quiere que hables, para oír lo que el Espíritu de Dios quiere que oigas y para manifestar lo que el Espíritu de Dios quiere que manifieste. Ese remanente que va a hablar lo que Dios quiere que se hable y que va a hablar al pueblo de una manera extraordinaria, veraz, y todo lo que se hable se cumplirá porque es la boca del Eterno quien lo dijo. Por eso el Padre hoy está hablando a través de este remanente, de la boca de sus siervos, los profetas de este tiempo, que van a empezar a hablar lo que Él desea. Él le dijo a Jeremías, tú hablarás por mí. Él le dijo a Moisés, Moisés, tú hablarás a Aarón por mí. Y cuando el pueblo quiera hablarme a mí, tendrá que hacerlo a través de ti. El pueblo tendrá que ir a ti y tú vendrás a mí. Extraordinario. Y cuando Moisés tenía que ir otra vez al pueblo a traerle una respuesta divina después de salir del tabernáculo de reunión de Moisés, o el tabernáculo de Moisés donde se reunía con el Dios viviente, cuando la nube estaba allí encima, y Moisés salía a darle al pueblo la respuesta divina. Entonces el pueblo de Israel sabía que Moisés era el mensajero, era el profeta del Dios viviente, y que el mensaje que le traía Moisés al pueblo era el mensaje o las palabras que el Dios viviente quería manifestar sobre el pueblo. Lo mismo sucede hoy. Quiero compartir otra historia. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9 al 14, la historia de Elías y de Eliseo. Dice que ellos habían pasado por 4 lugares donde había escuela de profetas y ya estaban en el último lugar, que era el Jordán, a quienes habían Elías golpeado con el manto y se había abierto. Y dice que Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras antes de que yo sea tomado, porque yo voy a ser tomado, arrebatado. Pídelo, ¿qué deseas? Eliseo dice, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Una doble porción de tu espíritu glorioso. Entonces le dice Elías, algo difícil has pedido. Pero si eres capaz, dice Elías, de verme en el instante en que yo sea arrebatado, entonces te será concedido. Si no, no. Entonces, ¿qué le dijo Elías a Eliseo? Que tenía que ver. Visión. Lenguaje del espíritu. ¿Qué pasó? Mientras iban en el camino, dice que vino un carro de fuego con caballos de fuego y con gente de a caballo. Y arrebató a Elías. Cayó el manto de Elías a tierra. Pero Eliseo pudo ver aquello. La única manera en que el hombre pueda ver las cosas sobrenaturales del cielo, como lo vio Isaías, como lo vio Ezequiel, como lo vio Juan, como lo vio los personajes que he mencionado, es cuando hay una visión por el Espíritu, cuando hay colirio divino en nuestros ojos para ver lo que el Espíritu quiere por el Espíritu de Dios. Entonces, Eliseo vio por el Espíritu cómo Elías fue arrebatado y expresa proféticamente, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Tomó los vestidos de él y los partió en Dios. Hubo un rompimiento, un cambio, una transformación en su vida. Algo se le reveló porque él rompió sus vestidos. Hubo un rompimiento, señal de humillación, de quebrantamiento y de rendición. Entonces Eliseo toma el manto, regresa pasando por el Jordán, y otra vez golpea las aguas de la misma manera como Elías las golpeó y declara, ¿dónde está el Dios de Elías? Golpeó las aguas y las aguas se apartaron de la misma manera como lo hizo Elías. Entonces hay que verlo para que se pueda hacer. De la misma manera como lo hizo Jesús, lo haremos nosotros. Por eso Jesús decía, mayores cosas haréis en mi nombre, porque yo voy al Padre. Y yo no entendí esta parte del por qué Jesús decía mayores cosas. Porque por mucho que podamos hacer, por muchas almas que podamos ganar, por mucha revelación que podamos tener, jamás podremos hacer más que Él. Jamás. Y entendí por el Espíritu que Jesucristo se estaba refiriendo a una forma expresiva que era muy común en el Antiguo Testamento y que tiene que ver con pacto y con juramento. Entonces, esa palabra era que después de declarar una bendición, se decía,
proféticamente, y aún el Señor te añada más. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dijo, mayores cosas haréis en mi nombre, porque yo voy al Padre, le estaba diciendo, mayores cosas, cosas extraordinarias, sobrenaturales vas a hacer en mi nombre, y aún te añada por juramento y por pacto que así va a ser. O sea, el Señor estaba añadiendo a esa palabra profética revelada un juramento. Como cuando Jesús dice, de cierto te digo. Ese es un juramento, es una confirmación. Ese mayores cosas representa la confirmación de Yeshua, sellando la palabra que te acaba de soltar. Por eso mayores cosas haréis en Jesucristo, en Yeshua, mayores cosas, porque Él está sellando que cosas gloriosas y sobrenaturales se harán en su poder y en su nombre. Es por juramento, por decreto, por sello. Así va a ser. El Eterno hoy, por la unción del Espíritu, está manifestando su eterno poder, su soberano poder. Todo lo que Él había depositado sobre Elías, lo depositó sobre Eliseo. Todo lo que el Espíritu de Dios se había depositado o vaciado en Yeshua, el Hijo del Hombre, ahora es depositado en la iglesia, sobre la iglesia, de una manera sobrenatural, de una manera extraordinaria. Si usted se pone a analizar más profundamente todavía esta experiencia de Elías y Eliseo, se dará cuenta que el río que se abrió por 2 ocasiones se llamaba Jordán. Y la palabra Jordán significa el que desciende, o lo que desciende, o algo que desciende. ¿Quién fue el que descendió? La manifestación del Espíritu de Dios sobre Yeshua cuando era bautizado. La manifestación del Espíritu de Dios sobre Yeshua cuando ministraba, predicaba y hablaba a los demás. El Espíritu Santo manifestado sobre la vida de la iglesia de manera sorprendente, sobrenatural y extraordinaria. El río Jordán significa lo que desciende. Dice Efesios capítulo 4, versos 10 y 11. Yeshua HaMashiach fue el que descendió. Pero el mismo que descendió también fue el que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Extraordinario. Y Él constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, según su palabra. O sea, Él entrega dones a los hombres, ministerios. El que desciende y que resucitó al tercer día y que ahora está sentado a la diestra del Padre en poder y autoridad y que constituye apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Los 5 ministerios para poder manifestar su poder, su gloria, su autoridad, su soberanía. Por eso es importante tener conocimientos y entendimientos de cada ministerio para saber cuál es la funcionalidad de cada ministerio. Y cuando conocemos la funcionalidad de cada ministerio, podemos entender la revelación y la manifestación del reino de Dios. Por eso es necesario conocer lo que es el ministerio profético y lo que es el ministerio apostólico. Es necesario conocerlo a profundidad. No negarnos a estudiarlo, sino conocerlo y recibir la revelación por el Espíritu, para no callar la boca de los profetas de este tiempo, que siempre van a hablar o vamos a hablar como profetas, de acuerdo a la revelación que el Espíritu de Dios nos entrega a cada uno. Esto es glorioso, esto es extraordinario. Y yo siento por el Espíritu de Dios que este es el tiempo en que el Señor va a impartir un rompimiento extraordinario, así como fue partido, roto el vestido de Eliseo, así como fue partido el velo del templo que se rasgó en 2 en el momento en que Jesucristo expira. Algo se rompe, algo se destruye, algo se rompe en la iglesia. Los velos religiosos, los velos que han estado por años bloqueando el entendimiento del conocimiento profundo del Dios viviente a través de la revelación del Espíritu Santo de Dios. Eso se tiene que romper y yo siento en mi espíritu que este es el tiempo en que el Señor está trayendo un rompimiento glorioso y extraordinario. Porque el Cristo viviente ya resucitó. El velo se rompió. Ahora hay entrada al conocimiento del Padre, al lugar santísimo, por el Espíritu,
por Jesucristo. Lo que ha estado escondido en el corazón del Señor, en el corazón del Padre, en la mente del Padre por siglos. Lo que ha estado escondido en la revelación eterna y que fue depositado en Adán, ahora empieza a ser manifestado por el Espíritu de Dios a través de sueños, visiones y lenguaje profético. Este es el tiempo en que el Señor está rompiendo los velos religiosos que han estado escondiendo la verdad del reino por siglos. Esto lo dijo Jesús en el libro de Lucas, capítulo 11, verso 52. Dice la versión Palabra de Dios para Todos: pobres de ustedes, expertos de la ley, porque se apropiaron de la llave del conocimiento acerca de Dios. Ustedes mismos no han aprendido, ni tampoco han dejado aprender a los que están tratando de hacerlo. El Señor está rompiendo ahora este cerrojo, porque hay una llave del conocimiento, y la llave es una herramienta del reino, es una revelación y también es una autoridad. Entonces la revelación por el Espíritu, que te permite hablar en lenguaje del Espíritu, te posiciona en lugares celestiales con Cristo, y desde la posición de autoridad, desde la posición real, se empiezan a soltar como voceros del Dios viviente los decretos y las proclamaciones, las declaraciones del Dios viviente bajo la unción del Espíritu, de la profecía que revela los secretos y misterios de Yeshua, que da testimonio de Yeshua. Ahora tenemos la llave es autoridad. Por eso Jesucristo dijo: yo tengo la llave sobre el Hades y sobre la muerte. En otras palabras, tengo la autoridad sobre la muerte, sobre el Hades, sobre el sepulcro, sobre el espíritu de la muerte y el imperio de la muerte. Tengo el poder y tengo la autoridad. Ahora la iglesia, bajo la unción del Espíritu, tiene el poder y la autoridad para hablar de acuerdo a lo que el Espíritu quiere. Por eso yo estoy entendiendo hoy que está siendo derramada una unción sobrenatural del poder de su Espíritu sobre nosotros. Yo siento en este momento que esa unción está siendo derramada sobre ti. Yo puedo ver en este instante gente que está arrodillada y llorando, porque el Espíritu de Dios está revelando cosas extraordinarias y abriendo sus ojos, rompiendo los velos. Puedo ver por el Espíritu que hay gente que está quebrantada, y puedo ver gente que se ha acostado sobre el piso y está totalmente rendido al Señor, porque necesitamos ser entendidos en los tiempos. Necesitamos la unción profética de los hijos de Isaacar. Necesitamos la unción profética que operó en Elías y en Eliseo. Necesitamos la unción profética de Elías de este tiempo. En este tiempo necesitamos la unción profética del Espíritu de Dios, que manifestó la vida del Cristo viviente de manera sobrenatural. Necesitamos ser entendidos en el mensaje escrito que está guardado en el conocimiento eterno del Dios viviente. Y hoy declaro que todo velo se rompe y que el Eterno te entrega la llave del conocimiento de su reino, y esa llave es para gobernar. Como dijo Isaías capítulo 11, sobre él reposará el Espíritu de Jehová, espíritu de ciencia, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento acerca de él, espíritu de consejo y espíritu de temor de Jehová, para vivir y andar, caminar en su presencia. Hoy el Señor está depositando sobre ti espíritu de ciencia, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, el Espíritu de Jehová que operó en la vida de José, enseñándole los secretos de las cosas que pasan y que pasarán en el futuro, para preparar al pueblo para que pueda resistir y vivir según los tiempos que vendrán. El Espíritu del Señor está sobre ti como estuvo sobre Jesucristo, y te da la capacidad para sanar al quebrantado de corazón, te da la capacidad para proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos por el diablo. Te da capacidad para anunciar el año agradable del Dios viviente. Te da la capacidad para traer
un mensaje que tocará las vidas en este tiempo. Y ese mensaje será un mensaje de arrepentimiento. Un mensaje que va a transformar la vida, primero de la iglesia y después de todos los que pueden oírlo. Que va a traer arrepentimiento, cambios de mentalidad. Es el tiempo en que el Señor está levantando esa generación, ese remanente poderoso que sabe oír la voz del Dios viviente y que sabe hablar conforme a lo que quiere el Dios viviente. Y que trae la palabra de arrepentimiento. Por eso el mensaje de Hechos capítulo 2 dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestras hijas, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Jóvenes, ancianos, soñarán sueños, tendrán visiones. Sobre hijos e hijas, sobre siervos y siervas, sobre hombres y mujeres. El espíritu se derramará y profetizarán. Y esta palabra trajo un arrepentimiento y un compungimiento en los 3,000 que oyeron y se convirtieron. Y cuando dijeron, ¿qué debemos hacer? Varones de Cristo, Pedro le dice: arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Bautícese en el nombre de Jesucristo, el Rey de los cielos. Arrepentíos y convertíos, porque este es el tiempo, el que el Señor está trayendo. Arrepentimiento a la tierra, arrepentimiento en el hombre, arrepentimiento en las naciones de la tierra. En todos los confines de la tierra, un espíritu de arrepentimiento está siendo soplado por el Dios viviente desde los 4 cabos de la tierra y está trayendo arrepentimiento. El mismo mensaje que predicó y anunció Jesucristo en Mateo 4:17: arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Y es el mensaje que hoy el Señor está empoderando a su remanente, empoderando a su iglesia, a su pueblo, a esta nueva generación que se levanta y se despierta en el poder de la revelación del Espíritu, en sueños, en visiones y en lenguaje profético, para hablar lo que el Espíritu de Dios quiere. Padre, gracias. Rey del cielo, de la manera como fue impartido sobre Elías, esa doble unción de tu Espíritu sea impartido sobre tu remanente, sobre tu iglesia hoy, Señor. Esa doble unción de tu Espíritu para proclamar, decretar, declarar en la más alta unción depositada por tu Espíritu. Aleluya. Sea sellada tu palabra, Señor. Así ha dicho Jehová Dios, y así lo sella y lo afirma el eterno Dios. Dios te bendiga. Y que la unción del Dios viviente sea manifestado sobre ti de una manera gloriosa y extraordinaria. Hasta una nueva oportunidad. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Bendigo tu vida, tu casa, tu familia, tu ministerio. Bendigo tu descendencia y bendigo tu generación. Declaro que tú eres generación bendita. Que esta generación es una generación con la mayor presencia y unción del Espíritu en este tiempo. Te bendigo a ti, bendigo a tus hijos, bendigo tu finanza, tu economía y bendigo todo, porque la bendición del Señor es una bendición completa. Gracias, Rey del cielo. A ti la gloria para siempre. Amén y amén.